Hola a todos, vamos a retomar los vídeos de automatización. Voy a hablar del ciclo de programa, de ciclo de trabajo o ciclo de scan, un concepto importantísimo a la hora de programar autómatas. Como siempre, empezamos con el logo, con el logo Soft Comfort y veamos qué nos dice él, qué nos dice Siemens respecto a qué es el ciclo de trabajo, ciclo de programa, ciclo de scan. Vamos a la ayuda y pongo ciclo de trabajo. Y como siempre nos sale una ayuda que, como os comento muchas veces, puede haber errores porque originalmente esto se escribe en alemán, luego hay traducciones y a veces pues no se expresan del todo. No habla directamente del ciclo de trabajo, ciclo de scan, sino que habla del tiempo de ciclo. Pero siempre que veamos ciclo, como nos subrayan aquí, se estarán refiriendo al ciclo de trabajo. Y ya os digo que si programáis en Siemens, si programáis en Omron, pues es un concepto muy importante el ciclo de trabajo, el ciclo de scan, a la hora de que nuestros programas se vayan haciendo más complejos. Entonces, por eso hago este vídeo. Hay que entenderlo perfectamente. Y a partir de la definición que nos ha dado luego, que lo he capturado y lo he puesto aquí, nos dice que el tiempo de ciclo de trabajo, el tiempo está ellos refiriéndose al tiempo, pero nos va a ayudar a entender qué es ese ciclo, qué es ese ciclo de trabajo o ciclo de scan que suelen llamar los de Omron. Es el tiempo de procesamiento del programa y entre paréntesis nos dice leer las entradas, ejecutar programas y escribir en las salidas. Pues os explico de forma sencilla qué es esto y luego vamos a ir a profundizar. Un fallo que tiene es que dice programas en plural. Tenéis que saber que un autómata programable solo puede estar ejecutando un único programa que es el que está en marcha en ese momento. ¿Qué sucede? En un momento inicial, nuestro autómata programable pasa de estar en stop a estar en run, en correr. El programa empieza a correr. Y el ciclo de scan, como estoy definiendo aquí, es el conjunto de tareas, conjunto de instrucciones que el autómata lleva a cabo de forma cíclica, es decir, de forma repetitiva. Por eso la importancia de este gráfico y el que luego cuando aumente, cuando haga zoom, veamos este más grande, si os fijáis, se hace, se hacen unas tareas que están aquí en estos círculos, se van ejecutando secuencialmente y luego volvemos a empezar. Eso es que el programa, que el autómata, perdón, el autómata programable está en modo run, está corriendo por aquí todo el rato, run, correr, y está haciendo esto en este orden de forma cíclica hasta que no vuelva a pararse el autómata. En resumen, un autómata que esté encendido ejecutando un programa hasta que no se apague, se vaya la luz, va a estar haciendo esto todo el rato. Y nos vamos de nuevo a las definiciones. El conjunto de tareas o de instrucciones que el autómata programable lleva a cabo de forma cíclica, continua, cuando está controlando un proceso. ¿Qué proceso? Pues el que esté controlando el programa que tiene ejecutado. Por eso digo ejecutando un programa en modo run, para entendernos en marcha. Y luego nos dice que se leen las entradas. Eso es normal. Si yo tengo a las entradas del autómata programable diferentes sensores conectados, pues podré tenerlas a cero, podré tenerlas a uno, podré tenerlas activas, como ya vimos en vídeos anteriores. Pues lo primero es leer el estado de esas entradas y lo siguiente, ejecutar nuestro programa. ¿Por qué me he puesto esta flechita aquí? Porque es muy importante entender que el autómata va leyendo secuencialmente de arriba abajo nuestro programa. Por eso aunque con el logo se evita, debido a que él nos avisa por los problemas famosos de recursión, por ejemplo, si programáis en Omron, pues muchas veces importa mucho el orden de tus líneas de programa para que el programa funcione o no, para que el control de proceso sea correcto o no. Y a veces simplemente intercambiar el orden de unas líneas de programa hace que sí pase a funcionar. Por eso se ejecuta el programa secuencialmente, así, de forma lineal. Entonces, si he leído las entradas y estoy ejecutando el programa, pues tendré que escribir en las salidas, tendré que actualizar las salidas. Una vez actualizadas, volvemos a leer las entradas, ejecuto los programas y escribo las salidas. Esto lo hace el autómata programable a toda velocidad y continuamente. Es una CPU, ¿no? Es un ordenador, al fin y al cabo. Lo está haciendo
Muy importante en el orden de milisegundos. Pensad que todo esto en el orden de milisegundos lo está haciendo. Por eso, en función de cómo vayan cambiando las entradas en todo momento, pensad fotocélulas que están continuamente activándose, desactivándose en nuestro programa, pues iremos activando o no salidas, estaremos escribiendo las salidas. Este pequeño gráfico sencillo es un poco la traducción de lo que nos dice el logo. Realmente es algo un poco más complejo. Vamos a ver qué hace realmente, aparte de, se les ha olvidado definir algo, qué hace todo autómata programable cuando ejecuta cíclicamente las instrucciones, las tareas que conforman el ciclo de trabajo. Primero hace unos procesos comunes y luego gestiona sus periféricos y ya esto de aquí se parece más a lo que he dicho anteriormente. Ejecuta el programa y refresca las entradas y salidas. Es decir, ¿qué es el refresco? Pues en función, repasa el estado de activación de las entradas y en función de la ejecución del programa actualizará las salidas, es decir, las activará o las desactivará. ¿Qué son los procesos comunes y la gestión de periféricos? Pues instrucciones que no tienen que depender del programa, pero que las hace siempre. La programación Watchdog, que comento aquí, verificar la memoria de usuario y verificar los buses de entradas y salidas. Simplemente son funciones de autodiagnóstico y que no dependen del proceso que están controlando. Es controlarse a sí mismo. Luego, por supuesto, gestión de periféricos. Pues podemos tener conectado a nuestro autómata programable lo habitual, una pantalla HMI, la pantalla de toda la vida de control de autómatas, u otro autómata, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso hay que estar chequeándolo cómo está, si está conectado o no y si está en correcto funcionamiento. Y luego, pues se ejecuta secuencialmente las instrucciones del programa, lo que hemos comentado antes. Esto ya sí que depende del programa que hayamos estado nosotros cargando y se leerán el estado de las entradas y en función de la ejecución de nuestro programa se actualizarán el valor de las salidas. Y esto lo hace continuamente. En el momento que está encendido está haciendo todo esto. Yo si ejecutara un programa que no tiene nada hecho, pues hace esto, muy bien, chequea, chequea, ve que no hay nada de programa, las entradas no han cambiado, no han salido y está haciendo eso todo el rato. Paso a stop, cargo un programa que sí tiene algo lógico y vuelve a hacerlo. Entra aquí, como vimos, pasa a gestionar los periféricos, lee el programa y refresca los estados de las entradas y las salidas. Y eso lo hace continuamente y a toda velocidad, en el orden de milisegundos. Y estos conceptos, que así viéndolos parece que no son nada, son muy, muy importantes. Hay que entender cómo trabaja nuestro autómata y habrá que estudiarse claramente la definición del ciclo de trabajo de scan en función de la marca del autómata, porque como veis aquí, por ejemplo, el refresco de entradas y salidas es posterior a la ejecución del programa y tal como nos dice Siemens que hace el logo, primero lee las entradas, en función de esa lectura de entradas va desarrollando el programa y nuestro programa al fin y al cabo activa salidas. Pues en función del estado de las entradas que estén activas o no y de lo que hayamos dicho que hay que hacer con las salidas, pues se pondrán las salidas a 1 o a 0 en función de nuestras entradas y nuestro programa y de nuestro programa. Por eso va haciendo esto continuamente. ¿Qué pasa? Que a medida que avancemos en programación de autómatas, las funciones que usemos van a ir haciéndose más complejas y hay muchas funciones que son muy dependientes del ciclo de trabajo, por eso hay que tenerlo claro. Próximamente habrá un vídeo lo veréis en el canal, de detección de flancos. Los flancos son muy importantes también en el control de procesos industriales. Pues por tanto, si cómo trabajan los flancos y las salidas en función de los flancos depende del ciclo de trabajo de scan, habrá que tenerlo claro y así sucesivamente. Una vez más o menos asumido, asimilado, lo que es el ciclo de trabajo de scan, es muy importante cuánto dura. Obviamente, este conjunto de tareas, este conjunto de instrucciones cíclicas y repetitivas, pues llevan un tiempo, es muy importante saberlo. Y ese es el tiempo de ciclo de trabajo o tiempo de ciclo de scan. Ya he comentado antes que se mide en milisegundos. Y ahora la gran pregunta, ¿y siempre dura lo mismo? ¿Siempre tarda
nuestro autómata en realizar todo esto al mismo tiempo? Pues obviamente no. Unos autómatas, como siempre, en función de su CPU, de su controlador interno, pues van a tardar más o menos. Por supuesto, los autómatas programables tienen muchas mejores prestaciones que los relés programables, y recordad que el logo es un relé, pues los autómatas tienen muchas más prestaciones y por tanto tienen capacidad de realizar esto más rápidamente, tardan menos milisegundos. ¿De qué más depende este tiempo de ciclo, tiempo de scan? Que hemos dicho que es variable. Pues del programa, no es lo mismo un programa de 10 líneas que un programa de 1000 líneas con funciones complejas. Luego también cada función que vayamos introduciendo en nuestro programa pues tiene tiempos diferentes. No es lo mismo quizás un relé autoenclavador de 2 entradas que de 4 entradas, o funciones de temporizaciones más complejas pues van a llevar más tiempo ejecutarlas. Por tanto, entendemos que este tiempo tan importante que dura el ciclo de trabajo de scan es variable. Lo digo aquí, depende de la CPU, del número y del tipo de instrucciones. A mayores instrucciones, a mayores funciones y complejidades mayores, pues más le va a llevar al autómata llevarlo a cabo. Y lo que sí que tenemos que tener claro es que es del orden de milisegundos. Tiempo de procesamiento del programa, lo que tarda en leer las entradas, ejecutarlo, escribir las salidas, etc. Aquí, por ejemplo, imaginad que una entrada, un concepto que hay que tener muy claro, cambia toda leche, por lo que sea unas fotocélulas, unos sensores inductivos o del tipo que sea, cualquier sensor que está cambiando a una velocidad endiablada continuamente, ¿no? Pues si cambia más rápido de lo que tarda un ciclo de scan, la salida no se va a dar cuenta. ¿Entendéis, verdad? Porque si esto me lleva un milisegundo y mis entradas cambian en 0,01 milisegundo, pues va a haber más cambios de los que el autómata es capaz de digerir en su ciclo de trabajo, ¿me entendéis, verdad? Bueno, vamos a ir viendo esto más adelante. Ya os digo, habrá otro vídeo de detección de flancos y luego lo veremos con un ejemplo, con ver cómo funciona un teleruptor para entender ya bien cómo es ese ciclo de scan y su duración. Además, luego nos añade una pequeña definición y dice el tiempo de ciclo de en cada función, ojo, de cada función, es decir, cada bloque que introducimos, una puerta AND, un relé autoenclavador, dice que es el bloque que sea, cada función, es inferior a 0,1 milisegundos. Y el tiempo total del ciclo de scan o de trabajo de nuestro programa puede determinarse mediante un programa de test. Encontrará más información en el anexo B del manual de logo. Ese manual, que lo tengo aquí, se está viendo. Vamos a quitar esto, ahí estamos. ¿Veis? Determinar el tiempo de ciclo del programa en cuestión que hayamos cargado en el logo. Aquí lo explican, no voy a entrar en este vídeo porque se va a hacer muy largo, pasaremos al siguiente, pero nos explica que mediante la inserción de este pequeño programita en el programa que queramos nosotros saber cuál es su tiempo de programa, añadiendo esto lo podemos saber. Aquí la explica, hace un tren de pulsos para determinar y te dice que si haces una división pues puedes sacar el tiempo de ciclo de programa del programa en cuestión que estés cargando en el logo. Lo que nos interesa, lo que tenemos que saber. Los tiempos de ciclos de scan de un programa son variables. No van a durar lo mismo. Y nos interesa que dure lo menos posible, porque así nuestro programa digamos que es más rápido y no se va a entrar en bucles, a comerse entradas, porque si es muy lento nuestro programa, si dura muchos milisegundos cada ciclo de nuestro programa y por ejemplo las entradas cambian de 0 a 1 o viceversa en menos de ese tiempo, pues no las vamos a leer. Ese es el concepto que quiero que saquéis claro de este vídeo. Los programas, los tiempos de ciclo de trabajo de scan de nuestros programas son variables y nos interesan que sean lo más cortos posibles y que se miden en milisegundos. ¿Cómo hacemos eso? Pues como os digo siempre, con programas eficientes, reduciendo el número de bloques y reduciendo la complejidad. A mayores bloques introducimos siendo redundantes, pues estamos alargando el tiempo de ciclo o tiempo de scan de nuestros programas.
Esto de primeras, este vídeo se queda como muy abstracto. Iré subiendo más vídeos con este concepto y se irá quedando claro. Como siempre, me despido, saludos a todos, seguimos aprendiendo.